Análisis en horario de preapertura del mercado. 12 instrumentos: índices, forex, petróleo, oro y bitcoin. Hay que ver si son operables en el día o no, proyecciones y posibles objetivos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a ver cómo está el mercado justo ahora en el momento de preapertura. Vemos como algunos instrumentos, concretamente IBEX, Bitcoin, Dow y ya ligeramente oro y FTSE, están ligeramente alcistas. Teniendo en cuenta que es el momento de la preapertura, hay algunos datos que ya empiezan a ser interesantes. El 0,27% del IBEX es una subida interesante, luego la veremos de forma personalizada. Libra, euro, los pares Forex y prácticamente el dólar yen están completamente neutros después de los movimientos de ayer. El DAX también está ligeramente neutro, ligeramente bajista. Ahora veremos el detalle también. Acaba de romper una cota, un soporte. El Nasdaq también. Y el petróleo está perdiendo un 0,20 y el Hansen dentro de su sesión, ya en la última hora de sesión del Hansen, está perdiendo un 0,36. Vemos como el DAX, después del movimiento de ayer, de alcanzar la zona esperada, la zona objetivo, 15.550, de momento está en lo que parece, yo diría que es todavía una corrección. Objetivo de la zona de corrección, la zona está de aquí, aproximadamente entre los 340 y los 400. Una vez finalice la corrección, posiblemente tendremos un último impulso para finalizar ya el movimiento. El Dow. El Dow prácticamente ni se movió. Fijaros que comparado con los demás, con el Nasdaq y el DAX sobre todo, se quedó en la misma zona, 33.950. Ni siquiera llegó a testear ni a atacar la cota histórica muy importante de los 34.195. Normalmente cuando es una cota tan importante suele ser el refugio para este tipo de situaciones y en cambio no, se quedó aquí en esta zona de aquí, ligeramente en las últimas horas, ligeramente alcista porque se había perdido la 33.950, pero sin hacer tampoco de momento nuevos máximos y ahora ligeramente bajista. Esta es la vela que va a cerrar dentro de unos minutos, a las 9 de la mañana, bueno, dentro de una hora. El Nasdaq. El Nasdaq, bueno, llegó a los 12.796, era el objetivo marcado, dio un poco de propina, subió hasta la zona de casi los 12.920 y lo tenemos ya buscando la zona de corrección, 12.440. El FTSE, no hay manera. Fijaros cuántas plumas, parece que no quiera llegar. Estamos situados ya encima de los 7.782. Parecía que en el momento que hubiera un apoyo aquí, que se moviera con cierre de velas en esta zona, el movimiento ya debería de ser claro. Esto es la zona de máximos históricos. Vamos, es bastante garantía de llegar y no hay manera. Fijaros cuántas plumas está encontrando resistencias por todos lados, resistencias además inexistentes. La zona de los 7.820 aproximadamente ha parado, fijaros qué tres velas ha dejado en esta zona de aquí. Supongo que cuando supere esta zona, que tampoco sé por qué se ha producido, porque tampoco hay histórico suficiente, además fijaros, es una zona donde la otra vez ni siquiera parpadeó. O sea, la pasó rápido, no sé. Supongo que cuando haga un nuevo alto ya se acercará. Hemos llegado a 25 puntos, hemos llegado hasta esta zona de aquí, de máximos históricos. Por lo tanto, supongo que en un ataque, igual hoy viernes, igual para tener la noticia del fin de semana. Vamos también en Gran Bretaña, estamos con medio país parado por huelgas, pero es igual. La economía va tan bien que vamos a máximos históricos. El oro. El oro está perdiendo en la zona del 1921. Cota histórica muy importante que fijaros que había estado actuando aquí claramente de soporte. Ya ha atacado la zona de la cinta azul, la atacó el pasado martes, antes de que empezara todo el movimiento de datos. Veremos qué es lo que ocurre hoy. Hasta que pierda la cinta azul no hay nada de posibilidad de cortos. Es posible que vuelva a llegar a los 1907, incluso un poco más abajo, y de nuevo vuelva a rebotar y se vuelva a situar por encima de los 1921. El euro. El euro, al fin y al cabo, no ha pasado absolutamente nada. Fijaros. Recordar que el euro lo teníamos aquí en esta zona, la zona esta de la directriz, son directrices de muy largo plazo, con la cota histórica 1,0885.
Con Powell, que lo que hizo en vez de apoyar su divisa fue ponerle el pie en el cuello al dólar, por decirlo de alguna manera, el euro se disparó y subió hasta la zona del 1,1023. La cota histórica de 1,1023 es lo que ha parado el precio. Ayer, con las palabras de Lagarde, lo que ha hecho ha sido volver a la zona de 1,0885. Los bancos centrales actuando un poco en contra de sus propios, no sé, de sus propios beneficios. No tiene mucha lógica. Normalmente un banco central lo que tiene que hacer es apoyar su economía y sobre todo salvaguardar, apoyar su divisa. Parece que ni Powell quería que el dólar subiera y Lagarde lo que hizo fue que el euro tampoco subiera. Y todo el discurso tan extraño, tan raro, tan ambiguo, con mensajes inconexos, lo que ha conseguido es esto. Que de momento el euro vuelva aquí y atención porque esta es la zona. O sea, realmente al final no ha pasado nada. Hoy tenemos datos de empleo de Estados Unidos. Cuidado que aquí podemos tener sorpresa importante. Recordar ya la última vez, después de también una reunión bastante atípica y un discurso de Powell bastante raro, al día siguiente los datos de consumo fueron contrarios a lo que Powell había estado explicando y dinamizó el mercado de golpe. Lo que no se había movido con la decisión de tipos y con el discurso, se movía después con el dato macro. Por lo tanto, cuidado, mucho cuidado hoy, porque de momento parece que no vienen muy bien los datos de empleo de Estados Unidos. El petróleo, bueno, marcando la zona, 75-66, prácticamente había llegado y ahora pues se ha aposentado. Le está actuando de soporte y está un poco a la espera. Veremos qué es lo que hace. Tiene que ponerse por encima del 78-20 para venir a buscar la zona de los 80, 82, 83. Si pierde la zona del 75-66, ninguna duda de que nos vamos de nuevo al eje de todo este movimiento, 74,20. Cota histórica muy importante que está actuando, bueno, es el punto de equilibrio desde hace ya mucho tiempo de momento para el petróleo. Yo pienso que no, pienso que la zona esta de 7.566 puede seguir actuando como soporte. También le van a afectar los datos de empleo de USA. El Bitcoin, 24.100, bueno, alcanzado con el movimiento de los eventos, de los discursos, y de nuevo volvemos a estar en la zona de corrección, 23.500. Vamos a verlo, todos los instrumentos de forma individual. El DAX. Aquí la imagen es muy clara. En gráfico diario vemos como el día de ayer, vela perfecta, testeo milimétrico, 15.550, pequeño rebote y de momento estamos aquí. Parece que podríamos tener un rebote por el color de la vela, que es el patrón que ha dejado y porque ha testeado una cota histórica importante, una zona objetivo muy esperada. Por lo tanto, podría haber toma de beneficios, incluso esta mañana, con la apertura del mercado y venir a la zona esta de aquí. Veremos luego en gráficos más pequeños cómo sería un poco la zona esperada. La zona entre los 15.280, bueno, ya ahora lo veremos también con gráfico de 4 horas, que dependerá, porque aquí ha habido fuerza al final. Entonces, dependerá de si se mantiene la fuerza o nos quedamos de nuevo en stand-by esperando el dato de empleo de Estados Unidos. ¿Vale? Pero las zonas en principio a vigilar, 12.285 por la parte superior, y si venimos a gráfico de 4 horas, la zona a vigilar, la zona de los 15.400, 15.344. Aquí vemos cómo está aguantando en estos momentos la cota histórica 15.465. Si la pierde, que parece que la está atacando por la parte de abajo, la zona objetivo es clarísima. Es la zona esta es de los 15.400 hasta 15.350. Podríamos tener, si viene con fuerza el movimiento bajista, podríamos tener pluma hasta la cota histórica de los 15.300. Esta sería la zona, veis, ya tenemos marcada la zona posible para onda 4. En gráfico de una hora vemos mucho más claro el desarrollo. Vemos como la vela de preapertura está atacando con fuerza de momento para romper la cota histórica de los 15.465. Cierre de dos velas consecutivas y progresivas debajo de la cota histórica es lo que nos va a enviar directo primero a la Genial Line, 15.416, y posible pluma ya para venir hasta la zona esta de los 15.395. 15.392 es esta cota que ya actuó en su momento, la reconoció, y esto que es una cota de corto plazo.
de corto plazo, de poca importancia, pero que ya el mercado la reconoce, pullback y sigue para arriba. Por lo tanto, atención a esta zona, aproximadamente esta zona, que podía ser la zona, también por proyección ya, el movimiento que ha hecho hasta ahora podía ser la zona perfecta para venir a finalizar este movimiento correctivo y quizás desde aquí venir a hacer un nuevo máximo. Nuevo máximo aproximadamente hasta la zona esta de aquí. Tenemos una cota en 15.620. Entre el 15.550 y 15.620 debería de ser la parte final de todo este movimiento. El Dow muy tranquilo, lo que decíamos, fijaros, comparado con los otros instrumentos, ayer tuvo precisamente una pluma por abajo hasta la zona de corrección de diario, una pequeña pluma por arriba y acabó cerrando aquí prácticamente cerca de la zona donde había empezado. Al revés, ligeramente bajista. Hoy está intentando ganar este trozo, pero fijaros que de momento no puede. Ha dejado una pluma por la parte de arriba, lo vamos a ver mejor cuando se encuentra un poco en 4 horas y en 1 hora. Se mantiene por encima de la zona de corrección. Por lo tanto, mientras se mantenga por encima de la zona de corrección y de los 33.950, deberemos de pensar que el objetivo estamos en tendencias, fijaros, secuencia máximos y mínimos más altos. Por lo tanto, mientras se mantenga por encima de 33.950, zona de corrección y Genial Line de H4, deberemos pensar que va a ir rebotando en esta zona para venir a buscar la zona de los 34.195. Es extraño porque ayer, que era cuando tenía todas las posibilidades, cuando había fuerza en el mercado, con los eventos, con los discursos, no lo consiguió. También tenemos que tener en cuenta estos detalles. Por lo tanto, zona clave esta de aquí. Si la pierde, vendríamos a buscar, a atacar la zona inferior, como mínimo hasta los 33.720, 33.630. En el gráfico de 1 hora vemos perfectamente el errático en toda la sesión asiática, velas erráticas, una en cada dirección y de muy poco recorrido. Fijaros que está aguantando por poco justo encima de la zona de corrección. De momento ni siquiera el movimiento de la vela actual está intentando romper la zona de corrección hacia abajo del gráfico de 1 hora. Si lo consigue, 33.950 y posiblemente como mínimo, igual que aquí, viaje hasta la zona de la cinta azul. Por lo tanto, en el corto plazo, si tenemos cierre de velas por debajo de la situación actual, la de las 9, o sea, la de las 8 que cerrará a las 9 y la de las 9 que cerrará a las 10, automáticamente, esperando los datos de empleo de USA, durante la mañana vendríamos a buscar los 33.950 con posible pluma incluso hasta la zona inferior. El Nasdaq, fijaros bien, la zona objetivo en principio era aquí, 12.796, y al final el día acabó en la zona de los 12.618. Cuidado que ha dejado un patrón muy claramente bajista. Y de momento hoy parece que lo quiere confirmar. Atención sobre todo a los datos de empleo de USA que al Nasdaq le van a afectar más de la cuenta. Fijaros que llegó, testeó, a ver, siempre las líneas de diferentes estudios. Llegó, testeó la zona por encima de los 12.796 sin llegar a tocar los 12.920. Fijaros que era un poco, leía la línea objetivo de final y de momento parece que estamos en fase correctiva. Parece esto parece una onda 3, o sea, no quiere decir que haya acabado. Yo creo que ahora vamos a corregir y después de corregir seguiremos subiendo. La zona objetivo será, mira, esta elipse de aquí entre el 123 y el 161%. O sea, entre los 12.920, casi alcanzados, y la zona de los 13.600. Todo dependerá de la volatilidad y de la fuerza de los próximos días. Sin embargo, inicialmente parece que finalizamos este recorrido, esta estructura, esta posible onda 3 y vamos a bajar a la zona de los 12.220. Muy probablemente sería la zona, bueno, 12.282, la zona de corrección, y depende qué día sea cuando nos encontremos, puede estar un poco más alta. Aquí vemos claramente que la zona de corrección de H4, el eje está en los 12.440, por lo tanto, en la zona objetivo debería ser esta, independientemente de que después tengamos una pluma por la parte de abajo o no. Pero en principio parece que dependerá de la estructura que marque, que de momento no ha marcado, o sea, está bajando en primera estructura,
Faltan aquí muchas velas, faltan horas, faltan días para completar las estructuras. Bajará, subirá un poco y después es cuando tenemos la segunda parte de la corrección. En gráfico de una hora para hoy, para el corto plazo, atacando la Genial Line de H1. Si consigue cierre de velas, dos consecutivos y progresivos, automáticamente hoy mismo vendríamos como mínimo a acabar la primera parte aquí en los 12.440, la zona objetivo marcada para el día de hoy. El FTSE, bueno, lo dice todo. Aquí estas velas con fuerza consiguieron que nos situáramos de nuevo encima de los 7.782. Y cuando parecía que ya estaba, que ya se había conseguido todo, que desde aquí salíamos en rally claro hacia arriba, hacia los 7.903, de nuevo vuelve a desaparecer la fuerza. Ayer, con el discurso de Bailey, ni frío ni calor. La verdad es que los tres discursos de los bancos centrales, de Powell, el miércoles y ayer de Bailey y de Lagarde, son para enmarcar. No tienen ningún sentido ni el lenguaje, ni las frases, ni los mensajes que han ofrecido al mercado. No sé, igual ellos pretendían precisamente esto, pero no tienen ningún sentido. Los tres han reconocido que tienen completamente descontrolado toda la situación, que no tienen ningún control y que irán actuando dependiendo de cómo se vayan presentando los datos macro, pero además con mensajes tanto Powell como Lagarde incorrectos, de que Lagarde incluso llegó a decir que ya habían votado que en la próxima subida, o sea, la próxima decisión de tipos del mes de marzo, ya también subirían 50 puntos básicos, como queriendo dar un mensaje al mercado de que esto va a seguir por aquí. Y después, 3 minutos después, dice que bueno, ya veremos, porque cuando llegue marzo depende, pues, si depende cómo sean los datos, pues igual subimos más que no subimos. No sé, muy penoso. La verdad que yo no suelo acusar ni culpar porque no es un trabajo fácil, pero cuando el nivel es tan bajo no da seguridad, no gusta. Esto, el FTSE teóricamente, no sé, igual si sale de esta zona que ha dejado estas plumas, aquí lo vemos mejor. Parece que hay una situación de resistencia aquí arriba en los 7.830. Pluma, de momento parece que esta última vela, que precisamente es de sesión asiática, sí que conseguía marcar, sale una pequeña divergencia, con lo cual volvemos a la zona de corrección y veremos si seguimos con evolución alcista. Aquí están los máximos históricos. Lo lógico era que precisamente después de toda esta situación de indecisión y de que actuara la cota histórica 7.782, que fijaros que no era importante y la está haciendo importante el precio, precisamente no era importante porque había llegado muy pocas veces el precio a esta zona. Sencillamente por esto. Era la zona que ya hubo en su momento, una zona que se generó y de soporte de resistencia. Y fijaros como automáticamente el mercado la ha reconocido y una vez y otra y otra y otra y otra actuando de resistencia, y cuando lo ha conseguido cruzar actuando de soporte, y aquí precisamente en estos apoyos es cuando parecía que podíamos tener fuerza. Veremos cuál es la evolución. Yo supongo que si nos situamos de nuevo por encima de los 7.840, igual sí que ya entonces lo tienen claro. Podía ser hoy, ¿eh? Es viernes. Y este tipo de cosas normalmente se deja para los viernes para tener la noticia económica del fin de semana. No lo sé. También lo pensé y lo dije creo que hace 2 o 3 viernes y no ocurrió. Esto, mientras nos mantengamos por la parte de arriba de las zonas de corrección, deberíamos seguir mirando al norte, deberíamos seguir mirando arriba. Si perdemos en gráfico de una hora la zona de corrección, no, si perdemos la zona de Genial Line, cierre de dos velas consecutivas y progresivas por debajo aquí de la Genial Line, vendremos de nuevo a la zona de los 7.782, pocas dudas. El Hansen, dentro de su sesión, acabando sesión, confirmando el quiebre de la directriz de largo plazo y en busca de la segunda directriz. De momento, hoy testeo a la Genial Line de diario, fijaros, testeo milimétrico y automáticamente rebote. La fuerza realmente marca claramente la zona tendencial. Fijaros que coincide también dentro del sistema de Túnel Domenech
con la cinta azul de gráfico de 4 horas. Le queda algo de recorrido por la parte inferior. Yo creo que debería de venir como mínimo a atacar y testear tanto la zona 21.220 como la directriz de largo plazo. Ya lo decía ayer que era la zona objetivo. Y creo que incluso viniendo a hacer corrección, después habrá una posterior bajada. Veremos si se hace durante el día de hoy. Para más facilidad, operarlo con el gráfico de 1 hora. Aquí es más rápido tener las validaciones. Si se sitúa y cierre de velas 2 consecutivos y progresivos por debajo de la zona de corrección, confirmando el rebote, ya tendremos, este será el camino para el día de hoy. 21.220 y la directriz de largo plazo. El IBEX 35. Ayer dejó también una vela de cambio de patrón, parecía. Sin embargo, hoy parece que quiere demostrar que no, que tiene fuerza y que quiere seguir en continuidad. Fijaros que alcanzó la zona de los 9.260, cota histórica muy importante, conocida, aquí se ve perfectamente, la testeó milimétricamente, intentó todavía por arriba, dejó una pluma y a partir de aquí empezó el camino de bajada. 9.208, lo pierde y en estos momentos estamos aquí. Si pierde los 9.208, el objetivo claro son los 9.165, zona de corrección de gráfico de 4 horas además. Solo perdiendo con claridad la zona de corrección, no tan solo los 9.165, sino perdiendo con claridad la zona esta de aquí, de los 9.148, vendríamos a buscar 9.118 y zona de Genial Line en la zona de los 9.100. Sin embargo, sigue empeñado en seguir para arriba, por lo tanto, atención, que mientras estemos por encima de zona de corrección y se encuentra un apoyo claro en 9.208, que podría ser precisamente la vela actual, ha empezado con el apoyo y ahora la está manteniendo, aquí lo vemos un poco mejor, fijaros que estamos por encima de los 9.208, si se mantiene, cierre de velas, 2 consecutivas y progresivas por aquí encima, atacaríamos de nuevo y con más posibilidades los 9.260. De todas maneras, parece complicado, porque la vela esta, que es la de las 8 de la mañana, la de preapertura, ha intentado situarse ya claramente por encima y de momento lo que está dejando es una pluma. Faltan todavía, bueno, prácticamente 20-25 minutos para acabar la vela, por lo tanto aún pueden pasar muchas cosas, puede acabar cerrando en la cota, puede volviendo a recuperar este terreno y marcando claramente camino, por lo tanto mucha atención, zona clave 9.208 los que operéis el IBEX. Con esto acabamos los índices, vamos a por los otros instrumentos. Vuestra web y canal de YouTube de análisis técnico. En la web de inversoratrader.com, cada día análisis del DAX a las 12 de la noche con el estudio del día siguiente, artículos formativos, herramientas y otras utilidades. En el canal de YouTube, youtube.com/blog de doc, vídeos de apertura del mercado cada mañana en horario de preapertura, estudio de 2 instrumentos, un tutorial, curso gratuito, diversas perlas de análisis técnico, análisis a largo plazo y vídeos cortos. Petróleo Texas. Perdida la 78,20, la cota histórica de 78,20. El precio sigue de momento a buscar zonas más bajas de corrección. Muchos números ya de que vamos directos a los 74,20. Cota histórica muy importante, eje de verdad de, fijaros, de todos los últimos movimientos. Un rango entre los 70 y los 80 y esta es la zona de eje. Por lo tanto, mucho cuidado, que este es el camino que parece más claro. Parecía que aquí podía acabar la corrección en esta zona de aquí, de los 78,20, 77, para venir a buscar un nuevo máximo y luego bajar hasta los 74,20 y no. Ha llegado justito aquí, fijaros, habíamos marcado la zona de los 82,60 con plumas sin acabar de hacer un movimiento más importante alcista, manteniéndose, no apartándose del rango más o menos establecido entre los 80 y los 70 y de nuevo bajada importante con fuerza, con velas muy claras, dirección los 74,20. Aquí lo vemos exactamente en 4 horas. De momento golpeando la cota histórica 75,66. Es lo que ha parado la evolución. Fijaros, esta vela la atacó, cerró por arriba y poco a poco ha ido vuelto a bajar hasta en estos momentos hacer un segundo ataque. Y además un ataque con fuerza.
Fijaros el color de la vela. Vuelve a entrar la fuerza bajista. Por lo tanto, pocas dudas de que va a romper esta zona y vendremos a buscar la zona de los 74.20. Solo si esto actuara de fuerte soporte y solo si nos situamos por encima de la zona de los 76.60, tendríamos movimiento alcista para vuelta a los 78.20. Si pierde cierre de velas por debajo de los 75.66, ya no quedará ninguna duda que el camino es claro a la zona de los 74.20 a pasar el fin de semana. El oro podría haber acabado la estructura de este fantástico, increíble rally alcista. Fijaros que tuvimos movimiento, corrección y lo que parece o podría ser final. ¿Por qué? Porque automáticamente estamos bajando. Si tenemos un mínimo por debajo de la zona de los 1900, significará que esto habrá sido el final de la estructura del rally alcista. Y como mínimo tendremos una corrección mucho más importante por la parte de abajo o incluso un posible cambio de dirección. El oro venimos en gráfico mensual de un teórico patrón de doble techo con una rotura de neckline muy abajo que nos proyectaría a la zona de los 1300. Es un patrón, parece, bueno, hay que confirmarse. De momento estamos alcistas. Secuencia clarísima, máximos y mínimos cada vez más altos. Hasta que cambie esta secuencia, hasta que rompamos, hasta que tengamos un mínimo por debajo de la zona esta de aquí, 1897, no vamos a ver para nada, no nos vamos a plantear ningún tipo de operación bajista. Por lo tanto, paciencia y tranquilidad, que cuando hay tanta fuerza alcista, puede volver a rebotar de nuevo en la zona aquí de los 1907, ya lo hizo hace unos días, y de nuevo puede volver a atacar y venir a la zona superior. Fijaros aquí, es lo que pasa en los cambios de dirección, o los posibles cambios de dirección. La cantidad de soportes que tenemos ahora. Cinta azul en 1907, que abarca hasta 1893. O sea, toda esta zona es una amplísima zona de soporte, además con dos cotas históricas. No le va a ser fácil romperlo. Atención que el oro también va a tener mucho protagonismo con la decisión de datos de empleo de USA. Lo suele tener, porque marca un poco o inicialmente sí que la gente rápidamente lo busca cuando ve que hay problemas. Después, poco a poco, se buscan otros instrumentos refugio. Hace años ya, que es el yen, es el franco suizo y hay otros instrumentos, incluso últimamente hasta el dólar canadiense. Por lo tanto, paciencia y tranquilidad. De momento, técnicamente para hoy, estamos por debajo de la zona de corrección de 1 hora y estamos por debajo de la zona de corrección de 4 horas. Por lo tanto, estamos bajistas y el objetivo que nos debemos de marcar de entrada son 1907. $5 la onza, que no está nada mal para empezar si nos da el trade. Posiblemente atacará la zona de soporte o aquí ya se quedará esperando el mediodía los datos de empleo de USA. Si la pierde, si tenemos cierre de velas de 1 hora por debajo de los 1907, porque esta entrada de fuerza consigue cerrar la primera vela por debajo y la segunda progresiva un poco más abajo, pocas dudas, esta vez sí vendríamos a buscar los 1893. Recordad que era un poco el objetivo que queríamos venir a buscar en esta primera bajada y no se consiguió. Por lo tanto, en esta bajada de aquí me refiero, y no se consiguió, se quedó justo aquí, prácticamente testeo de la zona de la cinta azul. Por lo tanto, mucha atención a qué es lo que ocurre y zona clave 1907. En gráfico diario es donde se ve mucho más clara la situación. 24.100. Llegamos a 24.100 en dos ocasiones, la segunda además con un mínimo, o sea, con una vela que llegó una pluma inferior a la anterior, por lo tanto automáticamente que hubo el rebote, camino bajista y intentando quebrar la zona de corrección de gráfico de 4 horas. Ya lo decíamos que esto va a ser la zona clave. Si la pierde, tenemos la bajada importante. Si pierde la zona de los 23.300 aproximadamente, si pierden más claramente todavía en gráfico de 1 hora. Fijaros que lo que estamos es situación de rango indecisión total. Sin embargo, por debajo de la zona de corrección. Si pierde esta zona de corrección, vendremos hasta aquí. La zona entre los 23.170 y 23.342. Fijaros que es la parte de la zona de corrección de gráfico de diario. Solo perdiendo la parte inferior del gráfico de diario, de la zona de corrección del gráfico de diario, la zona de los 22.735, y ahora me está variando un poco,
tendríamos movimiento bajista importante en busca de la zona de los 21.000. Si esto no ocurre, el precio se seguirá manteniendo aquí, esperando de nuevo el fin de semana a ver cómo nos sorprende. Fijaros que ya son 3 fines de semana con gaps incluidos en el pequeño espacio que cierra el Bitcoin, solo unas horas de viernes a sábado, y que luego se mantiene y aguanta durante todo el resto de la semana. Por lo tanto, mucha atención a la zona de corrección de gráfico de diario. Si encuentra un soporte, un apoyo en cualquier lado, podría volver a atacar los 24.100. Solo perdiendo esta zona, no nos adelantemos. Fijaros que ya sería muy bajo. Solo perdiendo esta zona de aquí de los 22.000 y pico, vendríamos a buscar cotas mucho más bajas. Vendríamos a buscar la zona de los 20.000 o 21.000 a 19.763. El euro, lo que explicaba antes, lo que ocurrió ayer con el discurso de Lagarde fue que volvió a la zona donde había empezado con el discurso de Powell. Fijaros que con el discurso de Powell nos habíamos quedado aquí a la espera de los eventos. Con Powell sencillamente machacó el dólar y el euro se disparó. Llegó al 1.10, 1.1023, la cota histórica que vemos aquí, que es de diaria, un poco inferior, por esto no sale aquí en el gráfico de diario, y automáticamente ayer vuelta de nuevo a la zona de corrección. No ha pasado absolutamente nada. Nos seguimos manteniendo en 1.0885 y la directriz de largo plazo. Esta es la zona clave para el euro. Si no perdemos esta zona, aún habría posibilidades de volver a situarse por encima y volver a buscar la zona de refugio del 1.0950, 1.10 de nuevo. Si perdemos esta zona, si tenemos cierre de velas por debajo del 1.0885, aquí en gráfico de una hora se ve mucho más claro. Fijaros que viene, rebota, soporte, viene de nuevo, soporte, no acaba de romper 1.0885 y en estos momentos estamos justo aquí, debajo de la zona de corrección. Esta es la zona clave para el oro hoy. Si hay cierre de velas por encima, aquí en esta zona de aquí, en 1.0908, vendríamos de nuevo como mínimo a buscar la zona de Genial Line, 1.0950 y posiblemente pluma hasta casi el 1.0979, 1.10. Si no puede con la zona de corrección, si tuviéramos cierre de velas por debajo de 1.0885, atención que aquí bajaríamos posiblemente hoy mismo hasta la zona de 1.0828 y la segunda de las directrices de muy largo plazo, que además se corresponde con la cinta amarilla. O sea, los recorridos están claros. Esta es la zona clave. Por encima de 1.0906, 1.0907, cierre de velas de una hora, venimos a buscar los 1.0950. Si perdemos la zona de 1.0885, venimos a buscar con muy pocas dudas 1.0828. El dólar yen. Bueno, lo que decíamos, lo mismo, el discurso de Powell sí que generó un poco de situación de volatilidad. Aquí tenemos el miércoles y esto es lo que pasó ayer jueves. Powell, sencillamente puso el pie en el cuello al dólar, automáticamente el yen lo anotó, bajó hasta esta zona de aquí, y ayer, pues como no le iba ni le venía, lo que podía decir Bailey y Lagarde, sencillamente un poco de pluma por abajo, pluma por arriba para no moverse. Y hoy de momento estamos en la misma zona. Yo pienso, que si ya con todos estos eventos, quedan los datos de empleo de hoy. Cuidado con los datos de empleo de hoy, yo lo voy diciendo, ya lo decía antes. Igual todos los discursos, los eventos, tanta concentración de datos y al final no pasa nada, y cuando ya todo el mundo está más o menos relajado, con los datos de empleo tenemos la gran sorpresa. Por lo tanto, mucho cuidado hoy a las 14:30. Es un dato. Por lo tanto, a las 14, 14:15 se sale del mercado y depende de lo que pase, a las 14:45 se puede volver a entrar. Pero lo mejor, sin ninguna duda, es estar fuera del mercado en este momento. No vale la pena jugarte este tipo de situaciones donde con volatilidad no gana nadie. Y es un auténtico casino. Tanto puede salir para arriba como para abajo. Por lo tanto, mucha prudencia. Por un día más, mucha prudencia. Ya tendremos días de operar tranquilos, sin datos que nos puedan influir. Yo creo que el movimiento del yen de momento
es este, ya es impulso, primer impulso, corrección, para venir ya, fijaros, la Genial Line ya ha llegado a los 130,440, la Genial Line de diario, que ha sido lo que había estado parando la evolución del precio durante tanto tiempo. Por lo tanto, yo creo que este sería el movimiento más normal. Un nuevo máximo por aquí, por encima de los 131, 125, ningún tipo de duda. Tendríamos una validación estructural que nos mandaría directamente hasta la zona de los 135 como mínimo, 134,90, 135,20, 135,30, incluso con posibilidades de ir un poco más arriba. Pero bueno, es el mercado que tiene la última palabra. Por lo tanto, si depende de lo que pase hoy al mediodía, aún podríamos tener un nuevo mínimo y anular toda esa estructura y volver a empezar de cero. Por lo tanto, prudencia, mucha prudencia. En gráfico de 4 horas estamos debajo de la zona de corrección y fijaros que está actuando de soporte. En gráfico de 1 hora, fijaros que estamos debajo de la Genial Line y prácticamente se ha juntado ya con la zona de corrección. Esta es la zona clave, los que operéis este par. Por encima cierre de velas de la zona actual, por encima de los 128,70, dirección a los 129 y ya con mucha probabilidad venir a buscar la zona de la cota histórica, de los 130,440. Que no, que consigue situarse por la parte de abajo. Además, fijaros, ya empieza a haber mucha saturación de movimiento bajista aquí como en 4 horas. Por lo tanto, mucha precaución. Que se sitúa claramente por debajo. Yo casi es que vendría a esperar tener un mínimo, no sé, un mínimo por debajo de la zona de 1,20, de los 128,07 para venir a atacar de nuevo los 127. Si ataca los 127,36, es muy posible que lo ataque con cierta fuerza, como mínimo para dejar una pluma más baja, hasta los 126,97 o como mínimo, pienso yo. Pero ya no tiene ninguna lógica. El movimiento está muy maduro. Por lo tanto, vigilad mucho la zona clave, pero creo que lo más probable es que acabe saliendo por la parte superior. De todas maneras, en el momento del dato de empleo de USA, fuera del mercado. Bueno, y con la libra dólar acabamos. Andrew Bailey ayer se lució. Exactamente el mismo tono y el mismo nivel que los otros dos. O sea, los presidentes del Banco Central de las 3 principales economías del mundo este fin de semana estaban inspirados o realmente no sabían cómo enfocar la situación que no es la que están planteando. Claramente la libra cayó, llegó hasta la zona de la Genial Line de diario y fijaros que el día de hoy seguimos por la parte inferior. Por lo tanto, el tan anunciado posible corrección tanto en el euro como en la libra como en el yen, podríamos estar, fijaros, podríamos estar ya en camino. Sobre todo la libra es la que parece que va más adelantada después del evento de ayer. Fijaros que movimiento bajista, corrección, hasta zona de corrección y con fuerza. Objetivo ya la zona de los 1,21006. Y además aquí está la apertura anual. La apertura anual de gráfico de, o sea, de la libra, de este par. Por lo tanto, este es el objetivo incluso en principio para hoy. Solo si se parara ahora en la apertura de sesión y no tuviéramos la confirmación clara pero es que está con fuerza, lo tenemos con fuerza en 1 hora, lo tenemos con fuerza en 4 horas. Aunque haya testeado la cinta rosa, también se puede seguir moviendo por dentro de la cinta rosa. Yo creo que vamos a seguir bajando, creo que vamos a atacar ya en 1,21006. Esto ha sido todo. Muchísima suerte, muy buen fin de semana. Descansad, que la semana que viene deberíamos de tener ya movimientos mucho más normales, sin tanto rango, con recorridos y sin tantos sustos y tantos eventos ni datos macro. Muy buen fin de semana, muchísima suerte y muy buenos trades.